tal? Bienvenidos a Consentido. Estamos en Blue Tree disfrutando de yo un rico café caliente y nuestro invitado de hoy un rico café frío. Si mencionamos todos los títulos y todo el trabajo que ha hecho durante muchísimos años, podríamos esperar a alguien mayor, que no lo es, para nada. Hoy está con nosotros Enrique Naveda, es el coordinador general de Plaza Pública y vamos a platicar con él desde su infancia hasta hoy. Contanos un poco de ti. Bienvenido, Enrique Naveda, Consentido. Gracias. Estuvo un poco complicada ahí la apuesta, ponernos de acuerdo, ¿no? Que sí, que tu teléfono, que mi correo, pero finalmente aquí estás. Bienvenido. Gracias. La culpa siempre es de las telefónicas. Sí, la culpa es siempre de la tecnología. Bueno, estábamos hablando antes de empezar el programa que naciste en Santander, en España, y viviste allá, de hecho, más de 20 años. Yo te preguntaba a qué edad te habías venido porque no tienes nada de acento español, ni pronuncias la C como Z, ni el dejo así, pues español, ¿no? Pero me contabas que te adaptas muy fácil a los acentos, además que ya tienes bastante tiempo viviendo en otros países, incluido Guatemala. Pero regresando a Santander, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo fue crecer en España? Tus hermanos, tus papás, tu colegio, tus amigos. ¿Eras un niño con gusto por la lectura desde chiquito? Contame un poco de ti. Bueno, era esencialmente un futbolista. Yo me pasaba la vida en la calle jugando o solo con mis amigos al fútbol constantemente. Mi padre era, aparte del trabajo que tenía, era muy aficionado al fútbol, entrenaba equipos y desde pequeño nos inculcó primero el gusto por el esfuerzo. Aunque yo tendía a ser bastante vago en el fútbol, aprovechaba otras habilidades más. Mi hermano era mejor jugador que yo, pero tenía también otra parte de la familia que sí me inculcaba esa fascinación, no solo por los libros, también por el conocimiento en general, mucho por las artes, ¿no? Arquitectura, pintura, escultura. ¿Y nunca pensaste ser futbolista? Creo que nunca tuve el talento necesario para ello y sobre todo no tuve digamos, las capacidades físicas, ¿no? Bueno, que cuando uno es niño no hace falta tenerlas. Sí, pero cuando era niño sí me hubiera gustado. De hecho hubo algunos intentos por ahí, pero ya digamos, con 17, 18 años me empecé a lesionar muscularmente y no se veía mucho futuro. El deporte no es lo mío. Entonces, ¿cómo decidiste estudiar periodismo? Reconociendo incluso en algunas entrevistas que no era que fueras asiduo lector de periodistas, no es que siguieras realmente esta línea, no era tu literatura favorita, sino más bien preferías otro tipo de literatura y decidiste estudiar periodismo. ¿Cómo fue? Y a día de hoy todavía sostengo que quien quiera ser periodista no debe estudiar periodismo como carrera, tal vez una maestría después sí, pero debe estudiar cualquier otra cosa que le permita profundizar en conocimientos mucho más especializados y a mi juicio sólidos, ¿no? Sí, no sos la primera persona que nos lo dice refiriéndose al periodismo específicamente. O sea, si querés ser abogado, pues sí estudia leyes, ¿no? Claro. Y si querés ser arquitecto, estudia arquitectura, pero si querés ser periodista, no estudies periodismo. Los conocimientos propios del periodismo son muy pocos y es preferible conocer muy bien disciplinas como la historia, como las ciencias políticas, como la economía, o si quieres hasta la biología o la entomología, pero lo que necesitas aprender para hacer periodismo, generalmente lo aprendes haciéndolo y nunca está de más tomar 3 o 4 cursos de ética periodística, de ontología periodística y métodos, pero de ahí lo demás lo puedes aprender sobre la marcha. ¿Y cómo llegué? Bueno, pues sí me aficioné muchísimo a la lectura, aunque siempre había sido lector. A partir de los 15, 16 años, sobre todo que leí El Señor de los Anillos. No lo he vuelto a leer, pero ese fue como un libro de entrada. ¿Y viste las películas? Sí, sí. Un libro de entrada a todo lo demás. Y entonces decidí que me encantaba escribir, que me encantaba el cine, pero que para lo que más valía era para escribir. Y como no creía que de escribir novelas pudiera vivir, o eso era una perspectiva demasiado optimista, dije, ¿de qué se puede comer escribiendo? Y pensé periodismo. Me equivoqué porque la mayoría de la gente no puede comer del periodismo, pero tuve suerte. Y entonces un verano que yo iba a estudiar en Irlanda, que era el verano que yo tenía que acceder a la universidad, les dije a mis padres, bueno, aquí están estas 3 carreras de la Facultad de Comunicación, periodismo, publicidad
comunicación audiovisual, escojan la que quieran, que después yo si hace falta ya me cambio. Ahora que mencionas que, pues hace un ratito mencionabas que un periodista debería estudiar otras cosas, sí, si decidís estudiar periodismo bien, pero también cultivarte con otras áreas. Creo que esta iba a ser el último comentario, la última pregunta que te iba a hacer, pero ya que lo sacaste a colación, pues vamos con eso. No tenés idea la cantidad de personas con las que he tenido la dicha de platicar o de entrevistar en Consentido o en la radio, como sea, y me dicen, ah, pero qué simpático, ¿no? Es que los periodistas son bien brutos, por decirte lo más suave que me han dicho. Así como, ah, no, yo no quiero salir con usted en su programa porque todos los periodistas son unos tontos. O sea, me vienen a entrevistar y no saben quién soy. O sea, tienen una mala fama los periodistas. ¿Crees que es una generalización muy cruel? ¿Crees que es real? ¿Crees que es en Guatemala? ¿Crees que tiene que ver con la academia del periodismo en Guatemala, con la ética profesional, con la práctica periodística? ¿Estás de acuerdo con ese prejuicio? Sí, no estoy de acuerdo. O sea, no creo que sean brutos los periodistas, o por lo menos no más que el resto de la población. Lo que pasa es que hay digamos, muchos elementos que se pierden de vista. Generalmente los periodistas entrevistan a expertos y ellos mismos no son expertos en la materia, entonces siempre van a estar un grado por debajo, o 2, o 10, o 20 del experto. Segundo, el periodista tiene que divulgar, fundamentalmente divulgar, entonces no va a entrar en especificidades de la materia que el experto domina, porque lo que tiene que hacer es que el mensaje le llegue al resto del público. Pero también creo que fundamentalmente hay algo relacionado con el sistema de medios y de periodismo de Guatemala. En todos los lugares sucede más o menos, pero hay países, por ejemplo en España, en Estados Unidos, en donde los periodistas hacen carreras y uno tiene reporteros de 60 años que son estrellas, ganan mucho mejor. Y por estrellas no me refiero a que son figuras personales, sino gente con mucho conocimiento en el área que maneja, que se lo que tiene que decir. Que la gente escucha, se ha especializado, ha estudiado y ha hecho una carrera dentro de un medio, dentro de varios medios, y no ha tenido que cambiar de profesión o cambiar de espacio dentro de la profesión, o sea, convertirse de reportero en editor y en coordinador, como me pasó a mí. Entonces, es el propio sistema el que, por un lado, rechaza a los que van aprendiendo porque se van a otros ámbitos más especializados, o te obliga a reducir la complejidad de las preguntas, ¿no? Eso habrá quien lo interprete como brutalidad. Es una respuesta súper linda, la verdad. Y yo tampoco es que lo crea, pero me he topado con esa imagen generalizada. Y que yo tampoco soy periodista, para nada, pero me dicen es que... Pero bueno. Pero a veces somos brutos, ¿eh? Pero no, todos. Yo todos los días. A veces preguntamos tonterías que cuando las oímos después en la grabación... no. Y espero que no sea el caso de hoy. Ya vamos a ir resolviéndolo. Ya regresamos, no se muevan, que hoy estamos con Enrique Naveda en Consentido. Hoy en Consentido estamos platicando con Enrique Naveda, que hoy te conocemos sobre todo por el trabajo que haces con Plaza Pública, pero realmente tenés muchísimos años de estar trabajando como periodista. Decías que te gustaría salir a hacer investigaciones todos los días, pero ahora tu trabajo es más de escritorio y organización y como ver que todo vaya caminando bien, ¿no? Desafortunadamente, sí. Cuando empezaste el periodismo, bueno, me decís que todavía no... que ahora reconoces que para ser periodista no necesariamente hay que estudiar periodismo, pero te quedaste en el periodismo, seguiste estudiando periodismo. Contame de esos primeros años, cuáles fueron las mayores satisfacciones, y ahora mismo, cuáles son las mayores satisfacciones que te da trabajar en el periodismo y cuáles son las mayores desazones, por decirle de alguna manera. Bueno, los primeros años no hubo satisfacciones. Yo terminé la universidad y ya estaba metido con unos amigos en un programa de radio. Yo hacía como de crítico literario o algo así, o filosofía, no me acuerdo ya ni de qué hablaba. Se llamaba La Ciudad Prohibida. Y eso fue en España. Pero yo terminé la carrera completamente decepcionado de la propia carrera y de lo que veía en el periodismo de España. No me interesaba nada y dije, me equivoqué. Tampoco voy a vivir de esto. Entonces estudié otras cosas, me fui a vivir a otros lugares, y cuando regresé tuve la fortuna de que un guatemalteco que conocíamos, que era un familiar lejano nuestro y que llevaba visitándonos 25 años, bueno, 20 años más o menos,
me dijo, vente para Guatemala. Y así llegué, caí en el periódico de Guatemala. Estuve en el módulo de investigación unos meses y después pedí la opción de pasarme a la sección de cultura con Luis Aceituno. Y ahí estuve unos meses y empecé a experimentar el periodismo desde otro ámbito. El periodismo que se hacía aquí era muy diferente del que se hacía en España, tanto por los métodos y las técnicas, como sobre todo por los contenidos, ¿no? Entonces de ahí fui buscando mi espacio y decidí quedarme. Bueno, tuve que regresar a España y después vine de regreso a Guatemala. Fue en parte decisión mía y en parte voluntad del periódico que así fuera. Entonces me interesó mucho, me quedé fundamentalmente porque encontré un trabajo que me gustaba y porque la gente que me rodeaba era una gente excepcional. Pero además encontré o experimenté un cambio personal muy grande. Primero un choque cultural que no había sentido cuando viví en Dinamarca, que país con una lengua completamente distinta, pero una cultura, ¿quién lo diría?, más parecida. Entonces, ese choque... ¿Más parecida a la nuestra? A la tuya. A la mía, claro. A la española. Ese choque con el estudio que después realicé del país gracias a las investigaciones que pude hacer y todo, me convencieron de establecerme aquí, por lo menos por un buen tiempo. Y eso que también viviste en Italia un tiempo, contabas que estuviste también en Irlanda, o sea, has estado viajando por el mundo. Hablando del periodismo y de tu carrera específicamente, ¿qué tanto alimenta o qué tan debería ser obligación, qué tan necesario es para alguien que trata de... Es como un embudo, creo yo, todos los que comunican son como unos embudos que se alimentan de todo lo que tienen a su alrededor y lo sacan, y eso que sacan alimenta al mismo tiempo a los que están afuera y es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué tan necesario es que alguien que trabaja en medios de comunicación salga de su burbuja y experimente culturas distintas y realidades distintas? Bueno, lo primero es que no debería tener una burbuja, o sea, su mundo debería ser lo más amplio posible y lo más diverso posible. Pero está claro que si no estás constantemente en contacto con el resto en este caso del país, y con las áreas más diversas del conocimiento, el trabajo que vas a hacer va a ser muy pobre, tanto desde el punto de vista teórico, de los enfoques, como de la experiencia, ¿no? Nosotros cuando arrancamos con Plaza Pública, una de las cosas que decidimos, porque pensábamos que era crucial para cambiar un poco el patrón del periodismo que se ejercía aquí, era no consultar expertos, y por expertos entiendo a esa gente que está sentada en su escritorio y que es capaz de hablar de absolutamente todo después de que tú le has dado la explicación de lo que ha sucedido, ¿no? No, nosotros queríamos estar en los lugares, ya fuera que llegáramos tarde, pero queríamos ir a los lugares, hablar con la gente a la que le habían sucedido las cosas, y cuando mucho acudir a esos otros expertos de verdad, que son los investigadores que han estado explorando durante muchos años el problema en terreno, ¿no? Entonces dejamos un poco de lado todas esas consultas a los centros de pensamiento que siempre tienen una respuesta lista y de cartón, y optamos por gastar mucho más tiempo en hablar con la gente que realmente conocía a fondo el país. La sensación, no sé, que tenés de sacar un artículo, sacar una investigación, como la que hicieron de los niños trabajadores en las fincas de Ajexpron, del mero de Ajexpron en ese momento, y que entre las consecuencias el agro no pudiera asumir la presidencia del CACIF, que es una consecuencia súper grande, que luego viniera esta gente y te dijera al año siguiente, mire, aquí hay un nuevo manual de comportamiento, digamos, ¿qué se siente? O sea, si te das cuenta del tamaño de poder que es ese, ¿qué sentís? Muchas cosas. Lo primero, una gran inconsciencia. Uno no sabe qué efectos va a tener lo que hace, y la mayoría de las veces no tiene efectos, o uno no accede a saber qué efectos tuvo. En este caso tuvimos suerte y supimos lo que pasó después, y ya has mencionado tú algunas de las cosas. A mí me resulta irrelevante saber que la Cámara del Agro obtuvo o no obtuvo la presidencia del CACIF por ese motivo, pero sí me resulta muy satisfactorio saber que durante 3 años estuvieron
planeando y diseñando un manual de buenas prácticas a raíz de esa investigación. Eso es muy satisfactorio. Y uno, siempre que hace un trabajo de esas características, lo que intenta es que algo cambie, ya sea en el sector privado, ya sea en las políticas públicas, como cuando hemos demostrado que el gobierno miente con las cifras de desnutrición infantil. Lo que uno desea es que deje de mentir y sobre todo que afine la política pública, ¿no? Cuando sucede, que es la menor parte de las veces, si tenemos la suerte de enterarnos, que es aún menor la cantidad de veces que sucede, es muy satisfactorio. Y que además menos tangible o menos medible es entender cómo puedes cambiar, cómo pueden cambiar como equipo la mentalidad de los que lo están leyendo, la manera de percibir, de buscar, de recibir, de analizar, de tragarse la información de la gente que está allá afuera. Y eso está bastante difícil de medir, pero seguramente es uno de las consecuencias más importantes también, diría yo. Y uno de los dos objetivos. Estamos platicando hoy con Enrique Naveda. Vamos a seguir en este tema tan interesante sobre el impacto de los medios de comunicación, el impacto del trabajo periodístico, la responsabilidad social del periodista, mucho más con Enrique Naveda, nuestro consentido de hoy. No se muevan. Regresamos con nuestro consentido de hoy, Enrique Naveda. Ya antes de la última pausa se fue poniendo como más y más intenso el tema del periodismo y de las consecuencias que tiene un buen periodismo o uno malo también, porque un periodismo mediocre también tiene consecuencias súper graves. Estamos en una época definitivamente distinta en cuanto a información. Antes estabas en tu casa y leías los periódicos que llegaban a tu casa o los que podías conseguir en un restaurante, en una librería, lo que fuera, ¿no? Ahora, si tenés acceso a internet, tenés acceso a prácticamente toda la información. Yo estoy convencida que los medios de comunicación van formando y van moldeando la manera en que la sociedad a la que se dirigen ve la vida. Entonces, son dos preguntas. Uno, ¿cómo la manera en que ahora podemos buscar y recibir la información va a tambalear o no este padre, amo y señor de moldear a la sociedad? No sé si se entendió por completo la pregunta. Sí, se entiende también que es imposible de responder en pocos minutos, porque es una pregunta demasiado compleja y con demasiadas aristas. A mí me da igual a quien amenace. Lo que me parece es que lo que me gusta es que beneficia fundamentalmente a los ciudadanos. Pero también les exige tener una formación bastante más robusta, en el sentido de que el criterio lo tienen que imponer ellos. Ya antes había un medio, ese medio te trasladaba su criterio y listo. O había 5 medios y tú elegías al que te gustaba. Ahora uno tiene una mayor capacidad de maniobra, pero también necesita una mucho más grande capacidad de discernimiento, ¿no? Dicen que la era de la información es la era de la desinformación por dos motivos. Uno, porque la cantidad de información mala, falsa, falseada que circula es mucho más grande. Y otra, porque uno no tiene las herramientas para discriminar qué vale y qué no vale. Pero aún así yo estoy muy satisfecho de vivir en este momento en el que además están proliferando medios de una gran calidad en la red. No creo que la era de los grandes medios de comunicación haya pasado, creo que se ha transformado, y lo que pasa es que cuando decimos que los medios buenos eran los del pasado es porque estamos viendo los únicos que eran buenos, pero en promedio eran tan malos como hoy en día, o peores incluso. Tampoco estoy muy convencido de la idea que manejabas acerca de cómo los occidentales ven al Oriente y viceversa, porque primero no creo que los medios sean el único y el principal generador de discurso. Creo que de entrada tiene bastante más que ver con la educación, con los propios discursos oficiales del país, que después se van derramando hacia los medios de comunicación, pero los medios a veces son productores y a veces son intermediarios. Y además tampoco soy muy partidario de la idea del triunfo del imperialismo cultural, ¿no? Cada vez se hacen estudios más sólidos que dicen que esa idea hay que matizarla mucho. Pero también creo que tiene que ver qué manera tan políticamente correcta de decirme que no está para nada de acuerdo con lo que le dije, ¿no? Pero creo que también tiene que ver porque estamos tú y yo tal vez en contacto con precisamente estos medios alternativos, y que si nos quedamos solo con los grandes medios, que eran el origen de la pregunta.
Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. No, mira, y aquí lo vuelvo a enlazar con Plaza Pública. Plaza Pública nace para insertar una cuña en el discurso, utilicemos una palabra fea, hegemónico, que domina Guatemala clarísimamente. Y Plaza Pública nace para darle carta de legitimidad a nuevas formas de ver el país. Nosotros lo que queremos es trasladar otras miradas, trasladar otras perspectivas, decir que el país no acaba en la capital y el país no acaba con los políticos. Probablemente haya cosas mucho más nobles en el país que eso que vemos reflejado constantemente en las páginas de los periódicos y de los medios de comunicación, ¿no? Y ese es un esfuerzo que nosotros hacemos muy conscientemente y sin pretensiones de objetividad. La objetividad en el periodismo es una entelequia y es una impostura. Quien te diga que existe la objetividad en el momento en que tú decides qué vas a publicar y qué no vas a publicar, claro, quién es interesante y quién no, qué es importante y qué no, no puedes estar siendo objetivo, ¿no? Después, cabe la honestidad intelectual, cabe que si a ti te consta lo contrario de lo que quieres que sea cierto, no lo vas a esconder. Dirás, pues miren, esto pasa también, pero yo sigo creyendo que esto es lo valioso, ¿no? Que los medios de comunicación, sobre todo los periodísticos, tienen una función como ente fiscalizador o debería estar dentro de sus características y dentro de sus responsabilidades. Pero ¿qué pasa cuando viene alguien súper poderoso y te dice, mire papito, o se calla o lo callo? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo se pelea contra eso trabajando en un medio periodístico que además se caracteriza por sacar cosas a la luz que hay un montón de gente a la que no le gusta? Voy a empezar la pregunta por otro lugar y voy a llegar a eso. Hay un sociólogo, que además es teórico de la comunicación, que a mí me fascina, se llama Manuel Castells, que dice que los medios de comunicación no son el cuarto poder, sino que son algo más importante, son el espacio en el que se genera el poder, porque hay, digamos, se dan los debates públicos que tienden a moldear una sociedad, ¿no? Y sí, quien tiene acceso a medios de comunicación tiene acceso a muchas posibilidades, más que quien no lo tiene. Y los medios de comunicación generan enemigos, como has dicho, pero también generan muchos amigos. Y esa quizás sea la parte más perniciosa del negocio o en el entorno en el que nos movemos, ¿no? La gestión de esas relaciones. Lo que uno debe hacer en teoría es romper con ello y mantenerse alejado. Uno nunca es amigo de sus fuentes, uno nunca debe ser amigo de sus fuentes ni sentirse parte del círculo. Qué difícil. Pero es muy tentador. Claro. Y la mayoría no lo consiguen, porque además se da la casualidad de que por el sistema de medios guatemalteco los medios dependen o de la publicidad, que está controlada por un número de empresas bastante concentrado, y si atacas a una de esas empresas te pueden destruir como negocio. Si atacas a alguien del cacique te pueden acabar por el lado legítimo de la publicidad, ¿no? Si atacas al gobierno, que también entrega bastante dinero en información, en publicidad. Pero hay muchas otras vías, relaciones de parentesco, etc. Pero una de las medidas de mitigación que aplicamos constantemente es ética, claro, método. Cuando tú desvelas las irregularidades que ha cometido alguien, pero no tiene cómo desmantelártelas, primero tienden a reconocer que ha sido justo y segundo, no te pueden demandar. Vienen las elecciones, ¿cómo nos preparamos como ciudadanos desde tu punto de vista como investigador, periodista, etcétera? ¿Cómo se prepara la ciudadanía para involucrarse en el proceso electoral y qué tan importante es la participación ciudadana en el proceso electoral? ¿Qué cabe hacer? Leer todos los medios que uno pueda, porque un medio no se lo va a dar todo. Leerlos de manera crítica, porque los medios tienen sus intereses y en elecciones afloran particularmente, y estar ojo al dato. Bueno, vamos a terminar con las palabras con sentido. Terminamos siempre con palabras, ese juego que nosotros nos inventamos. Si lo viste en otro medio nos copiaron. Yo te digo una palabra y me contestas rápido. Puede ser una palabra o una frase. Libertad. Prensa. Ciudadanía. Democracia. Gobierno. Otto Pérez. No, yo te iba a decir la siguiente era Otto Pérez, pero entonces te digo Roxana Valdetti. Otto Pérez.
Y gracias, Enrique, de verdad ha sido un placer compartir contigo. Te dejo terminarte tu cafecito y ustedes también seguir con la programación de 1850. Comenten el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.